puedas decirle, ¿sabes qué, Dios? Haz una obra en mí. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Romanos, pero yo creo que el capítulo 8 que vamos a ver en esta noche, Romanos capítulo 8, yo creo que es uno de los, yo de verdad creo que es una clave en la vida del creyente. ¿Sí? Y de verdad que dile, Dios, abre mis ojos para verte. Dile, Dios, ayúdame para yo entender tu palabra. Y dile, Dios, abre mis ojos para ver. ¿Sí? Y si gustan acompañarme en Romanos 8, versículo 1, y vamos a leerlo. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son, ¿qué? Son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque porque el que se ocupase de la carne, perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. ¿Sí? Y estos versículos de verdad que a mí ahorita vamos a leer un poquito más, pero quiero separarlo en dos. Y en esta parte, ¿cómo empieza? Y donde dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que, para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y quiero decirte algo. ¿Sí? Yo esto lo tengo subrayado en mi Biblia, le tengo ahí anotaciones en estos versículos, porque sabes una cosa, hay una distinción aquí, hay una separación. Fíjate bien, no dice porque ninguna condenación hay para todas las personas. ¿Sí? Sino que dice, ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo. ¿Sí? Los que no andan conforme a la carne, sino que, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y déjenme decirles algo, es una clave en el día, en estos tiempos, Pensamos que podemos caminar como queramos, pensamos que podemos hacer todas las cosas que queramos. Yo he oído cada locura de verdad, ¿sí? Hasta de estas locuras que yo digo, es que Dios me dijo que cambiara de mujer. Es que Dios me dijo que dejara a mis hijos. Y quiero decirte algo. Eso es conforme a la carne, no conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo utilizar la palabra, mal utilizar la palabra más bien, y no es lo que quiere decir. ¿Sí? Pero si se fijan aquí pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y esto nos hace recordar unos capítulos atrás, donde vayan conmigo a capítulo 5, verso 12. ¿Sí? Y habla acerca de esto, del 12 al 21. ¿Sí? Romanos, acompáñenme, déjenme que se me cerró. Romanos 5:12. Y dice esto.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno que murió, los muchos abundaron, mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? ¿Me bajas poquito aquí, Derek, please? ¿Está zumbando? Sí. Y en esta parte podemos ver donde aquí en este sentido, donde en el verso 1 del capítulo 12, ¿sí? Del capítulo 8, perdón, nos muestra y nos dice, en otras versiones dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En la versión otra dice, ninguna condenación hay a los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? A los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esta parte es donde nos lleva y en esto nos muestra, y cuando habla de condenación, ¿sí? Porque ¿qué es? El apóstol nos está mostrando que pertenecen a Cristo, escapamos de la condenación, ¿sí? Del pecado de Adán que produjo en todo el ser humano. ¿Sí? Y esta parte es esta palabra y se llama catacrima. ¿Sí? Y catacrima en esta palabra habla de una unidad, de unirme a Cristo, de yo unirme, ¿sí? Y esta palabra nada más en el Nuevo Testamento lo vemos en el capítulo 5, verso 16, en el 18 y lo vemos en el capítulo 8, en el versículo 1. ¿Sí? Y es esta palabra. ¿Por qué? Porque está diciendo, pues ahora ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Quiero decirte algo. Es la forma de cómo debemos de conducirnos, es este libro. ¿Sí? Los lineamientos para nuestras vidas es la palabra. ¿Sí? A cada uno de nosotros está el querer en hacer la palabra, pero también el querer hacer las cosas de este mundo. ¿Sí? Y quiero decirte algo. Tú y yo tenemos que aprender a ver conforme a su espíritu. Tenemos que aprender a caminar conforme a su espíritu. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros, ya dio a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir en plenitud. ¿Sí? Para que cada uno de nosotros, no tan solamente aquí en la tierra, pero sino que podamos tener una morada eterna. ¿Sí? Y a mí me encanta el Padre Nuestro. Yo me acuerdo que cuando yo antes de ser creyente, yo oraba. Y de verdad que mi oración era el Padre Nuestro. Y yo me acuerdo que yo oraba, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase. Y me acuerdo que ahí me quedaba y decía, no, así no va. Y empezaba de nuevo, Padre Nuestro que estás en los cielos, porque no me lo sabía. Sí. Y esta parte, cuando tú te puedes encontrar y saber que no hay una condenación para los que están en Cristo Jesús, eso cambia nuestras vidas. ¿Sí? Él ya pagó por mí. ¿Sí? Él ya pagó por ti.
Y ahí es donde yo me puedo voltear y decir, Dios, qué bueno eres con cada uno de nosotros. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, escuchen bien, de vida en Cristo Jesús me ha librado. Porque la ley del Espíritu de vida, en Él vas a encontrar la vida, amado. ¿Sí? Deja de andar buscando en otras cosas. Yo sé que el trabajo, yo sé que muchas cosas, pero quiero decirles algo. ¿Sí? A cada uno de ustedes que están aquí, yo los felicito, ¿Saben por qué? Porque dejan todo a un lado. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Sí? A lo mejor yo sé que hay algunos que prenden la pantalla y están haciendo 1000 cosas, pueden hacer platicar y ni siquiera están pelando. Pero quiero decirte algo, el Padre ve tu corazón. ¿Sí? No es un cumplir, sino es un anhelo de conocerle más a Él. Sí. Hay otras cosas, hay otras distracciones, hay 1000 cosas, pero el apartar el tiempo, el apartar de mi vida todo aquello, ¿y qué? Ponerlo a Él en prioridad. ¿Qué es? Estás viendo en lo espiritual. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera. ¿Qué? Dilo, en mí, que no ando conforme a la carne. ¿Se fijan? Lo pusimos en primera persona. Que no andamos conforme a la carne, sino nuevamente conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, escuchen bien, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne, ojo, el ocuparse de la carne, ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, y escuchen bien, y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí. Quiero decirles algo. Yo aún lo tengo, fíjense bien, yo aquí tengo un iPad y una Biblia. No sé si lo van a alcanzar a ver. Yo lo tengo subrayado en rojo, aquí no lo van a ver. Y aún en mi iPad, en mi iPad yo lo tengo separado por colores. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque yo tengo que aprender a discernir entre lo bueno, que es vida, lo espiritual, con las cosas de la carne. Sí. Por cuanto los designios de la carne, escuchen bien, y esto es lo feo. Yo te hago aquí y hago un paréntesis. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? Vive conforme a la carne. Sí. Dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Sí? Enemistad contra Dios. ¿Sí? Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti.
en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuchen bien, no es de él. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de que le conozco al Padre, estoy permaneciendo unido a Él? Es viviendo conforme a su palabra. Sí. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, ¿eh? Hay mucha gente que se dice ser espiritual. Pero quiero decirte, realmente, el ser espiritual es vivir conforme a lo que dice la palabra, conforme al Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es? Separando las cosas que no le agradan a Dios, ¿qué hace? Que me hace una enemistad entre Él y yo, por causa del pecado. ¿Sí? Déjame decirte algo. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero fíjate muy bien cómo vives. ¿Sí? Porque a final de cuentas, yo quiero permanecer unido a Él. ¿Sí? Donde dice el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? El pecado me separa de Dios, ¿eh? ¿Sí? Y quiero decirte algo. Ahí es donde tú y yo tenemos que permanecer firmes. Por eso yo inicié diciendo, esta es una de las claves de vida para el creyente. Porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo por mí. Yo ya no tengo nada que hacer, algo que pagar. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo por mí. ¿Pero qué? Yo tengo que vivir unido a Él, permanecer en Él. ¿Y qué? Vivir conforme a lo que Él ha mandado. ¿Sí? Y a mí me encanta esto y es fuerte. Dice, porque la ley del Espíritu, verso 2, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Date cuenta, ¿sí? La ley del pecado, ¿sí? ¿Qué era para mí? Era muerte. ¿Sí? ¿Yo qué? No merecía. Yo no lo merecía, tú no lo merecías, porque éramos pecadores. Pero por su gracia, por su amor, nos dio vida. ¿Sí? ¿Cómo debes de tú permanecer viviendo? En el Espíritu. ¿Sí? Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, ojo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí. Yo puedo decir aquí, qué grueso. Al contrario, digo, qué hermosas palabras. Sí. Yo puedo ver la bondad de nuestro Padre. Puedo ver el amor de nuestro Padre. Aquí el apóstol Pablo lo muestra y veo el amor tan grande. Veo cómo nos enseña a cómo vivir. Quiero preguntarte, ¿es muy difícil de entender lo que nos está diciendo? ¿Verdad que no? Está fácil. Necesitamos nosotros vivir conforme al Espíritu. Sí. Acompáñenme tantito a Lucas 10:38. Y me hizo recordar este pasaje. Muchos lo conocemos, muchos lo hemos oído. Y Lucas 10:38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí. Y muchos de nosotros hemos oído estos versículos. Y yo quiero decirte algo. ¿Cómo te encuentras? ¿Como Marta o como María? ¿Cómo dirían? Ay, Martita, Martita. ¿Sí? ¿O te encontrarías? ¿Sí? Como María. A mí me encantan estas palabras cuando dice, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué es necesario para tu vida? ¿Que te vaya bien en tu trabajo? ¿Es necesario que tengas los mejores tenis? ¿El carro último modelo? ¿La casa de tus sueños? ¿La herencia para tus hijos? Quiero decirte algo, es lo contrario. Sí. Cuando yo muero a mis placeres, a mis deseos de la carne, encuentro la vida. Sí. Cuando tú encuentras y son abiertos sus ojos y tú le dices, Dios, esta cosa viene a ser como basura, solamente para encontrarte a ti, Dios. Sí. Señor, y yo te invito a que en esta noche que tú le digas, Señor, enséñame a ver lo espiritual y enséñame a caminar en ello. Sí.
No mirando, no se me fue la palabra, es decir, no que tu emociones, que tu ánimo, esa era la palabra, ánimo, cambie conforme a cómo te va en la vida. Sino mi ánimo debe de estar conforme a qué, porque he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Él es el que me da el gozo, Él es el que me da las fuerzas para caminar. Ahí es donde yo quiero habitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero caminar conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, escúchame, no hay vuelta de hoja, ¿eh? Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, Romanos 8, ¿qué dice? Léanlo para que no se enojen conmigo. ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las cosas, fíjense bien, mas si por el Espíritu, ¿qué? Hacéis, hacéis morir, ¿sí? Hacéis morir las obras de la carne, que encuentras la vida. Viviréis. ¿Sí? Yo sé que aquí hay adolescentes, escúchenme, y aún niños. Apréndanlo desde temprano, y jóvenes. ¿Sí? A no darle rienda a la carne. ¿Sí? Aprendan a qué, a caminar conforme al Espíritu. ¿Sí? Que cuando, ¿sabes qué? Que cuando tú quieras hacer algo que no está bien, ¿sabes qué? Que tú puedas estar unido al Padre y donde que no te dejes tranquilo caminar en el pecado. Quiero decirte algo. No hay otra cosa mejor que puedas hacer que estar en su presencia, que estar en comunión con su palabra, que el poder alimentarte, lo que estamos haciendo en esta noche, de la palabra, que puedas convivir con gente donde hombres te levanten y te impulsen para conocerle más a Él. ¿Sabes qué? Si le encuentras a Él, encuentras la vida. Sí. Haz morir, ¿qué? Haz morir las cosas de la carne. ¿Sí? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quiero terminar aquí. ¿Cómo es guiada tu vida? Sí. ¿Tu vida es guiada conforme a este libro? ¿O tu vida es guiada por alguna otra cosa en el mundo y te encuentras como Marta, afanada y turbada? Sí. Y fíjate muy bien qué dice de María. Sí. Se voltea y le dice, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena. Sí. No hay mejor lugar que estar en Cristo Jesús. No hay un mejor lugar que estar en Él. Sí. Y antes de que terminemos, yo quiero que ahí cierres tus ojos.
Y quiero preguntarte a ti mismo y que seas sincero contigo mismo. ¿Cómo es guiada tu vida? Es un examen personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo es guiada tu vida? Sí. ¿Tus pensamientos son conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y si tú en esta noche, tú sabes que tu vida es guiada conforme a la carne, pídele perdón a Él. Y dile: Dios, quiero conocerte. Dile: quiero permanecer unido a ti. Y quiero vivir. Vivir conforme al Espíritu de Dios. Y dile: ven y entra a mi corazón y cámbiame, Dios. Cambia mi vida. Cambia mi forma de ver. Cambia mi corazón. Ayúdame, Dios. Padre, yo te pido que en esta noche, Dios, tú hagas una obra en nosotros. Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta noche. Llénanos de ti, Padre. Te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.